memorias del Joviar Cetáceo. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Estas son fechas ya un poco conflictivas desde el punto de vista de compromisos familiares, de tardes de sábado soleadas, y el hecho de que estemos ahora mismo este grupo de personas interesados en debatir, en aprender, pues yo creo que tiene bastante mérito por parte de cada uno de los que estamos aquí presentes. Esta tarde contamos como contertulio una persona que pienso que nos va a enseñar mucho, que nos va a deleitar con su conocimiento, como es Carlos Gerandi, y nos va a hablar sobre la trampa de la Agenda 2030, la trampa de la Agenda 2030. Para presentarle contamos con José Luis Saiz. Te cedo ahora la palabra. La mecánica la conocéis todos, la recuerdo y se la recuerdo a nuestro contertulio invitado, que es que él nos va a hacer una exposición de aproximadamente 40, 50 minutos, una hora, lo que precise y necesite, y después se abrirá el turno de comentarios, de preguntas, a través de los medios tecnológicos que nos ofrece Zoom, pudiendo levantar la mano, o a través del chat para hacer los comentarios que yo luego pasaré a leer. Sin más, le paso la palabra a José Luis Saiz para que haga la presentación de nuestro contertulio. José Luis. Muy bien, gracias Arturo. Buenas tardes a todos. Bueno, el tema de hoy como sabéis, ya lo tratamos en una tertulia al final del año pasado, en la que Antonio Flores, pues desde su experiencia en un organismo internacional como la FAO, nos hizo una primera aproximación a esta cuestión, pero si lo volvemos a tratar es porque nos parece que necesita una revisión, necesita nuevas aproximaciones, porque al fin y al cabo esta agenda promovida por las Naciones Unidas realmente está interfiriendo en los programas políticos, en la soberanía de las naciones, en la estrategia de las empresas. Es decir, es una realidad que está empapando toda nuestra circunstancia histórica y cultural, ¿no? En los mensajes de convocatoria hemos dicho que el título es tan descriptivo que no requiere explicaciones, y efectivamente el título ya es una tesis, ¿no? Porque el título es rotundo, el título es inequívoco. Pero yo también lo vería desde el lado de la paradoja, porque resulta que en España el secretario de Estado para la Agenda 2030 es un señor que se llama Enrique Santiago, que a su vez es el secretario general del Partido Comunista de España. Entonces, así en principio, capitalismo global y comunismo, diríamos, en nuestras viejas, en nuestras antañonas concepciones no encajan precisamente. Es una cosa paradójica. Bien es cierto que en los años 50 y 60 se desarrolló una teoría de la convergencia entre socialismo y capitalismo, que entonces pues una serie de teóricos y economistas y politólogos como Raymond Aron o Galbraith venían a decir que en un desarrollo inevitable de las cosas, comunismo y socialismo convergerán en un ecosistema mundial, ¿no? Quizá los tiros van por ahí. En cualquier caso, para aclararnos en estas interesantes cuestiones y en la resolución de esta aparente paradoja, que a lo mejor es solo aparente, contamos hoy con Carlos Gerandi Arroyo, que es padre de 3 hijos, es químico y profesor de ciencias de secundaria y bachillerato, es un destacado militante del movimiento cultural cristiano, está en posesión de maestrías en doctrina social de la Iglesia por la Universidad de Salamanca y de ciencias del matrimonio y la familia por el Pontificio Instituto Juan Pablo II, es miembro de la Asociación Profesionales por el Bien Común, es un firme convencido, según nos decía el otro día, en la fecundidad y la potencia de la doctrina social de la Iglesia, y en suma es un militante tenaz y perseverante en la construcción de una sociedad mejor desde la radicalidad del mensaje cristiano. Creo que no soy impreciso en esto que digo, y si he dicho algo que le parece excesivo a Carlos, pues él me corregirá. Pero tienes la palabra y te escuchamos con toda atención, Carlos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis, y a todos los que Antonio y Arturo, con los que hablé el otro día, pues encantado de conoceros a todos y sobre todo valorar pues que seáis amigos, ¿no?
y que esto sea un encuentro de amigos me parece muy importante en los tiempos que corren, ¿no? Lamentablemente pues vivimos en una sociedad cada día más desvertebrada, más desvinculada, y yo creo que es muy importante pues valorar esto con todo este encuentro que tenéis y otros que hay por ahí, pues en sus justos términos, ¿no? Que son unos términos bastante importantes desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, pues yo no sé si directamente al grano. Yo te agradezco mucho, José Luis, la presentación, en el sentido de que para mí la palabra es que yo me considero, ojalá lo fuera mejor, un militante cristiano. Yo vengo de la izquierda me considero de izquierdas, no de esta izquierda que está en el poder. Me considero socialista, autogestionario, cristiano, católico, y no tengo ningún problema ni con la doctrina, ni con el magisterio, ni con la tradición. Todo lo contrario, jamás he sido tan libre como dentro de la Iglesia, ¿no? Y desde esa libertad que me da pues que mi alma descanse en el Señor y no en otro sitio, pues no tengo ningún problema ni en que se grabe esto, ni en que se difunda, siempre que sirva para el bien común, ¿no? Y por supuesto ese es entiendo que es el objetivo de esta tertulia. Yo voy a plantear una perspectiva, no sé si es la que venimos trabajando nosotros en el movimiento cultural cristiano, en Profesionales por el Bien Común, desde diferentes posiciones, pero es una perspectiva que nos intenta, que desde nuestra fidelidad a nuestro compromiso bautismal, pues como laicos queremos también nuestro compromiso político. Yo tengo fundamentalmente vocación política. Y desde ahí planteo esta reflexión, ¿vale? Entonces, bueno, a la medida que os pueda servir, pues encantado, y si no, pues a la basura y no pasa nada, ¿no? Voy a intentar compartir la pantalla, digo lo de intentar porque a ver si lo consigo. Lo que pasa es que no estoy habilitado, ¿eh? Perdón. A ver si ahora... Pablo, ¿puedes habilitarle para compartir? Yo creo que te han habilitado ya. A ver. Sí, ya sé. Ya estás habilitado, sí. Bueno, no sé si se ve ahí el PowerPoint. Sí. Vamos a intentar, porque a veces cuando pongo el PowerPoint no me veo a mí mismo, entonces pierdo la perspectiva de la realidad, ¿no? El Entonces, PowerPoint se ve bien, ¿eh? Y vale, a ti se te puede ver en el lateral todos los que lo tengan activados. Perfecto. bueno, vamos a ver si no me Ocupa tapo. pantalla. Vale, pues yo voy a intentar eso, dar una perspectiva. No es un volumen de datos. Yo creo que, ya os dije, intentaré mandarlo. En nuestra página web, solidaridad.net, pues hay una serie de publicaciones que hicimos durante la pandemia, que se llama Pandemia X, que son 9, 10, 12 artículos donde las tesis fundamentales de lo que voy a decir hoy están ahí digitalizadas. La otra información, que es la que yo hice como tesina del Pontificio Instituto Juan Pablo II, no está digitalizado, lo he intentado pedir. El PDF que tengo no es ninguna garantía, porque no lo es. Entonces, si pudiera conseguir o haceros llegar pues algún ejemplar, pues para que lo podáis, no tengo ningún problema en que lo fotocopiéis, ¿no? Pues que lo tengáis la tesina en la que yo analizaba el objetivo número 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque era pues realmente un caballo de Troya con el que nos quieren, bueno, pues meter toda en una ideología neocapitalista que va contra la antropología cristiana y que nosotros lógicamente nos dedicamos a combatir. El objetivo de esta charla es justamente dilatar nuestra esperanza, ¿no? No justamente lo contrario. Muchas veces estas conferencias, charlas, reflexiones son tan apabullantes a veces que cargan un poco, ¿no? Y entonces la gente sale desesperanzada. No, el militante cristiano es una persona de esperanza, ¿no? Pero es una persona angustiada por la realidad. Es una angustia cristiana que no tiene nada que ver con la angustia existencialista, ¿no? La angustia cristiana pues tiene 3 elementos muy importantes, que es la conciencia de la realidad, ¿eh? Y eso es muy importante, no de otra cosa, no es una ideología, sino que es conciencia de la realidad tal y como es, en la medida en que nos podemos aproximar lo más objetivamente posible. Urgencia por luchar contra las injusticias que se viven en esa realidad y que atentan contra la dignidad humana, ¿no? Que es una dignidad sagrada. Y por supuesto la esperanza en que esa injusticia, esa realidad, pues va a ser redimida finalmente por Jesús, pero que nosotros obviamente tenemos que empujar, ¿no?
es nuestro deber y nuestro sentido, ¿no? Y siempre parto de la idea de Ramón y Cajal, ¿no? De que lógicamente uno no puede ser neutral en la vida, todo lo contrario. Siempre tomamos parte, por acción o por omisión, y si estamos pasivos ante esta realidad, pues somos cómplices directos de este sistema, vamos a llamarle capitalista global, que está pues asesinando a millones de personas, desde el vientre de la madre hasta los hospitales por la eutanasia o simplemente por hambre o en las guerras, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que... Por tanto, sí, la esperanza cristiana está en el fondo de toda esta reflexión, y es una esperanza que es una virtud, ¿eh? Como sabemos, es una virtud que para nosotros pues hay que construir, que hay que ir levantando con acciones concretas, pero que no se puede hacer sin la ayuda de Dios, ¿eh? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, pues caeríamos en cualquier ideología que evidentemente nos puede desviar, ¿no? Bien, como he dicho antes, parto de la vocación política que tengo y que comparto con otros militantes, y que es una vocación política que intenta pues, llevar lo que la Iglesia llama la caridad política, ¿no? Que es ese amor político a la sociedad, al conjunto de la sociedad, al conjunto del mundo, del planeta, ¿no? A toda la realidad humana, para que toda la realidad humana pues cante la gloria de Dios en definitiva, ¿no? Pero desde lo político, en el sentido de que se atajen las causas que están provocando problemas humanos, ¿no? Porque muchas veces reducimos la caridad a simple limosneo, ¿no? Y normalmente eso lo que suele hacer es perpetuar la injusticia. Por eso la caridad política pues es muy importante, y es una de las formas más altas de caridad en ese sentido, ¿no? Porque en la medida en que va a las causas de los problemas e intenta solucionarlos, ¿no? En este sentido partimos de dos concepciones de lo político que siempre están mezcladas, ¿no? Aunque lógicamente uno tiene que tomar partido por una de ellas. Por un lado está la caridad política entendida como la entendemos, que es el trabajo por el bien común, por la solidaridad, tal como decía Juan Pablo II, que la solidaridad no es un sentimiento más, sino que es el trabajo firme y perseverante por el bien común, ¿no? Y eso lo decía en su encíclica Solicitudo Rei Socialis, y es muy importante tenerlo en cuenta. La solidaridad, que está tan manoseada y tan baboseada por otra parte, pues no es cualquier cosa, es compartida hasta lo necesario para vivir en esa decisión firme y perseverante por trabajar por el bien común. Y por otro lado está la concepción política de poder, de dominio, pues que es la habitual y es la dominante, ¿no? Pero que no nos haga caer esta concepción dominante en dimitir de lo político. O sea, todo ser humano es un ser político, y todo cristiano tiene esa dimensión política que tiene que desarrollar desde el punto de vista de la caridad. Por tanto, eso es muy importante. Partimos de una percepción positiva y buena de lo político. En segundo lugar, la integración actualmente de tres niveles de lo político. Por un lado, la psicopolítica, la biopolítica y la geopolítica. Algunos, bueno, no voy a entrar en esta disquisición filosófica, pero yo creo que es importante tener en cuenta los diferentes niveles en que lo político afecta al ser humano, ¿no? Estamos asistiendo a la guerra de Ucrania, que tiene un componente geopolítico evidente. Hay una guerra que no es Rusia-Ucrania, evidentemente. No vamos a entrar en ese aspecto porque se nos iría la charla por otro lado. Junto con esta dimensión geopolítica que abarca el planeta entero, pues está la dimensión biopolítica, todo el conjunto de leyes, principios, directrices que van gestionando la condición y naturaleza humana. Y ahí tenemos pues todas las leyes del aborto, de la eutanasia, de la reproducción asistida, de la ideología de género, etcétera, 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 que se superponen a lo geopolítico. Y después está toda la psicopolítica, que hoy está muy, muy actualizada, porque claro, toda la revolución tecnológica pues está teniendo unos niveles de penetración en la conciencia de los seres humanos terribles, ¿no? Entonces todo lo que se ha denominado el capitalismo de la vigilancia, todo el tema de las redes sociales, todo el tema del Big Data, pues fundamentalmente pues está trabajando en ese terreno. Ningún terreno está aislado de los demás, por tanto, cuando analizamos políticamente algo, pues tenemos que saber que los tres elementos están ahí. Lo que pasa es que a veces nos tenemos que centrar en uno solo para poder focalizar, ¿no? Pero es muy importante tener estas tres dimensiones siempre presentes. A veces caemos en espiritualismos
desencarnados que obvian la geopolítica, ¿no? Y vemos que la geopolítica en estos momentos es fundamental, ¿no? Pero la biopolítica también y la psicopolítica también están actuando permanentemente. La tesis central de esta reflexión es que la Agenda 2030 es una pieza estratégica del capitalismo global para imponer su dominación sobre el mundo. La perspectiva que yo trabajo normalmente en Profesionales por el Bien Común, no estoy en todos los campos, lógicamente donde yo estoy trabajando ahora mismo es la perspectiva biopolítica, y aunque estamos trabajando en otras perspectivas, donde nosotros estamos incidiendo más es en el tema biopolítico, ¿no? Y donde un elemento muy importante es el control de población cuantitativo y cualitativo, que se produce al mismo tiempo. O sea, no hay control cualitativo sin lo cuantitativo y viceversa. De tal manera que no solamente se quiere controlar la cantidad de seres humanos que hay sobre la Tierra, que para el capitalismo global, en general para el capitalismo, pues sobra gente. Y normalmente siempre sobran los mismos, sobran los pobres, sobran los desgraciados, sobran los discapacitados, sobran los enfermos, sobran los ancianos, sobran. España, vamos, Europa tendrá millones de enfermos de Alzheimer, mi padre es enfermo de Alzheimer, y ya dijo la presidenta, no sé entonces si era del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, eso no lo podíamos permitir. Y el ministro también de Japón decíamos que tampoco nos podíamos permitir tantas gentes enfermas de Alzheimer o de demencia senil. Por tanto, las leyes de la eutanasia, como las que están encima de la mesa, que ya están encima de la mesa y que están actuando, son auténticos genocidios que el capitalismo ha puesto encima de la mesa, de la mano, lógicamente, de esta izquierda caniche, como diría aquel, que es el instrumento adecuado para meter todas estas leyes en la agenda social, ¿no? Porque si lo hiciera otro partido político, evidentemente habría una revuelta social, pero si se hace desde la izquierda, pues parece ser que se acepta mucho mejor, ¿no? Bueno, pues el objetivo fundamental es facilitar la dominación y explotación del ser humano, reduciendo, instrumentalizando. Para mí esta es la clave del asunto, de todo, de donde hay que ver toda esta perspectiva, rompiendo las estructuras solidarias que conforman al ser humano. Por supuesto, su naturaleza, ¿no? Su naturaleza, pues, desde su sexualidad, pues que una sexualidad binaria, hay la importancia de la ideología de género como ideología del capitalismo, vamos, no es... Perdón un momentito, voy a recoger esto así. Como ideología del capitalismo, no como ideología de la izquierda. Evidentemente, la izquierda ha sido un instrumento fundamental para hacerla operativa, ¿no? Pero vamos a ver que realmente el beneficiario de todo esto es el capital. El objetivo es facilitar la dominación y explotación del ser humano, reduciendo, instrumentalizando, rompiendo las estructuras solidarias que conforman al ser humano, como su propia naturaleza, una naturaleza que es imagen de Dios y por tanto una naturaleza solidaria, trinitaria, ¿no? Una sexualidad abierta a la vida, que se desarrolla adecuadamente en esa sexualidad binaria entre el varón y la mujer, que se desarrolla en el matrimonio, en la familia, etc. Se trata de destruir todo eso. Y de destruir esas estructuras que son las que generan vínculos fundantes y fundamentales, como son la paternidad, la maternidad, la filiación, la fraternidad, la amistad, la solidaridad, la mismidad, ¿no? Que es la propia relación con uno mismo, ¿no? Estamos viendo que no solamente se rompe la familia, sino que se rompe la propia relación de una persona consigo misma, a nivel de depresiones, de suicidios, etcétera. Todo esto está generado por esta misma cultura neocapitalista que pretende destruir y desestructurar a la persona humana, ¿no? Y el capitalismo y la Agenda 2030 mantienen una vinculación orgánica muy importante e intrínseca. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que se dice anticapitalista y está a favor de la Agenda 2030 y gente que se dice que está en contra de la Agenda 2030 y que es procapitalista. Bueno, pues esto sucede, es muy paradójico con muchas cosas en este momento. Hoy apoyar el capitalismo está entregado estratégicamente a la Agenda 2030, es un elemento fundamental, no el único, y la Agenda 2030 es un instrumento del capitalismo. Entonces, hay una vinculación intrínseca y orgánica, donde multitud de organizaciones, no solamente de las que se supone que son anticapitalistas de izquierda, están entregadas, sino también muchas organizaciones católicas que, no sé si lo saben o no lo saben, están estratégicamente sosteniendo una agenda que está a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor de todo lo que ya sabemos, ¿no? Bien, esto sucede con un montón de conceptos que normalmente los creemos contrapuestos,
Como bien se ha dicho en la presentación, bueno, pues este señor está en el Partido Comunista y está en el Ministerio en la Secretaría de Estado de la Agenda 2030. Digo, como es lógico, que no podría estar otro mejor. Defendiendo mejor al capitalismo no podía estar otro mejor. Desde luego nos van a engañar a todos, ¿no? Y después una idea que es fundamental. El gran enemigo del capitalismo actualmente, en todas sus dimensiones, es la Iglesia Católica, ¿eh? Y por tanto la antropología que se sostiene, ¿no? La Iglesia es la única que sostiene los elementos necesarios y suficientes para ofrecer una visión adecuada del ser humano y, por tanto, proporcionar la felicidad tanto personalmente como socialmente, de manera inmanente y trascendente. Por tanto, el objetivo fundamental actual, como ya sabemos, es, por supuesto, romper todo lo que es una cultura cristiana que ha venido fraguándose durante 1000 años, 2000 años, y que evidentemente pues eso se traduce en una antropología que es incompatible con el capitalismo. Lo que pasa es que muchas veces los cristianos somos los primeros en hacerla compatible, desnaturalizando nuestra fe, ¿no? Bien, el texto de referencia para juzgar, pues claro, todo esto pues hay que irlo poniendo negro sobre el blanco, ¿no? Yo cuando leí el libro de Benito XVI, Jesús de Nazaret, pues me quedé impactado, ¿no? Por esta reflexión que tenía sobre el capitalismo. Claro, en la doctrina social de la Iglesia esto está muy claro, pero claro, en un libro que Benito XVI escribe casi personalmente, ¿no? Como una especie de testamento, ¿no? En el que hace sus reflexiones sobre su fe, ¿no? Pues claro, el texto es brutal, ¿no? Dice, después de las experiencias de los regímenes totalitarios, realmente entendemos aquí comunistas, del modo brutal en que han pisoteado a los hombres, humillado, avasallado, golpeado a los débiles, comprendemos también de nuevo a los que tienen hambre y sed de justicia. Redescubrimos el alma de los afligidos y su derecho a ser consolados. Ante el abuso del poder económico, de las crueldades del capitalismo que degrada al hombre a la categoría de mercancía, hemos comenzado a comprender mejor el peligro que supone la riqueza y entendemos de manera nueva lo que Jesús quería decir al prevenirnos ante ella, ante el Dios Mamón que destruye al hombre estrangulando despiadadamente con sus manos a una gran parte del mundo. Este es el núcleo duro de la visión que voy a plantear hoy. ¿Por qué? Porque no es que el problema del capitalismo sea un sistema que funciona mejor o peor. No ese es el tema. Hay capitalismos, sociedades capitalistas de economía tal, que funcionan bien, otras que funcionan regular, otras que funcionan mejor. Ahora estamos viendo cómo la economía china, que es un capitalismo de Estado, pues funciona infinitamente mejor desde el punto de vista capitalista que el capitalismo occidental y está ganando la batalla. Pero ese no es el problema fundamental para un cristiano. Para un cristiano el problema fundamental es que jamás podemos aceptar que el dinero pueda ser una fuente de vida. Esto es muy importante. O sea, es verdad que el capital es un factor productivo y es un factor productivo importante, pero siempre tiene que estar subordinado a la persona. Y jamás pensar que es el propio capital, el propio dinero, el que va a dar la felicidad a las personas. Eso es negar la esencia del Evangelio. Si partimos de otra percepción más suave de nuestra perspectiva del capitalismo, estamos tergiversando nuestra propia perspectiva como cristianos, entiendo yo. Yo hablo desde mi punto de vista. Gracias a Dios, pues esto es un planteamiento que está meridianamente claro, pero a veces no somos lo suficientemente radicales en el análisis, ¿no? Porque intentamos como, bueno, pues vamos a distribuir mejor la riqueza. No, no, la esencia del sistema capitalista es una esencia perversa. Y lógicamente se configura así. Eso está, no voy a entretenerme, en toda la doctrina social de la Iglesia del siglo XX. Desde la Rerum Novarum, 40º anno, 80º, por cierto, que Pío XI es un papa absolutamente desconocido, pero que sería importantísimo recuperar, ¿no? En estos tiempos actuales, ¿no? Pablo VI, Juan Pablo II, por supuesto, Benedicto XVI, al que ya hemos puesto en el frontispicio de esta reflexión, y el Papa Francisco, ¿no? Es decir, hay una coherencia en la visión anticapitalista, pero desde esta profundidad. No es un problema de tercera vía, no es un problema de socialdemocracia, de socialismo que ha penetrado en la doctrina social de la Iglesia, no. La esencia es la que dice Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret.
Entonces este es el tema fundamental del que quiero partir. El capitalismo es cualquier sistema, y ahí está la labor en Sesen de Juan Pablo II, que pone al capital por encima de la persona. El capital es un factor productivo absolutamente necesario para la economía, pero tiene que estar en su sitio. Y ahora está invertido. Está el capital por encima de las personas en todos los ámbitos de la realidad. Lo económico, lo tecnológico, el beneficio, el rendimiento por encima de las personas, hasta niveles, como sabemos, de justificar lo injustificable. Y dice Juan Pablo II ahí que es un orden moral invertido. Para un cristiano hay que darle la vuelta. Y el trabajo tiene que estar, el trabajo que es la persona humana, pues en definitiva la que tiene que estar por encima del capital. Y dice una tercera idea muy importante, que esta relación entre el capital y el trabajo no depende de la ideología política, es decir, que hay capitalismo, vamos a decir, de izquierdas y hay capitalismo de derechas. Hay capitalismo en el sentido de que hay regímenes que se dicen comunistas, pero son ultracapitalistas y defienden que el capital esté por encima de las personas. Yo tengo algunos chinos que están realmente dominados espiritualmente por un sistema que saben que si no son los números unos van a vivir esclavizados, así me lo dicen. Si yo no soy el número uno, voy a vivir esclavizado en una fábrica en China trabajando como no puedo estar, entonces tengo que ser el número uno y eso significa que tengo que pasar por encima de quien sea. O sea que el capitalismo, de alguna manera, como decíamos, ya no es simplemente un sistema económico, es toda una cultura, es toda una civilización que se va configurando, que se va evolucionando, lógicamente, pero que se basa justamente en este orden moral invertido, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo estratégico del capitalismo en estos momentos? Durante todo el siglo XX, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha sido el control de población. Hay una gran página web que les recomiendo, que la ha elaborado un compañero mío, un amigo mío, que se llama La Guerra a la Población, donde he recogido un montón de materiales para que veamos toda esta relación intrínseca entre capitalismo y control de población. Y entenderemos perfectamente pues, lo que han hecho los Rockefeller, los Bill Gates, la Fundación Ford, etcétera, etcétera, durante todo el siglo XX. Durante todo el siglo XX. Nosotros estamos ya en el siglo XXI, hemos pasado el primer quinto del siglo XXI y estamos viviendo una nueva fase. Pero este control de población sigue siendo muy importante. Control cuantitativo demográfico, algunas teorías pues hablan de que pueden sobrar miles de millones de personas, no porque la Tierra no tenga recursos, que la Tierra tiene recursos para más del doble de la población actual, como bien decían los demógrafos, Colin Clark, por ejemplo, cuando asesoraba a Pablo VI en los años 60, ¿no? La Tierra tiene recursos para 40.000 millones, con la tecnología actual, para 40.000 millones de personas. Y estamos sobre los 8.000. Es decir, no es un problema de recursos, es un problema político. Evidentemente, si un porcentaje de la población vive muy bien y ese porcentaje es muy pequeño y la mayoría de la población del planeta vive muy mal, evidentemente eso es una fuente explosiva de inestabilidad. Hoy la tecnología permite prescindir de millones de personas a nivel productivo. Entonces, eso se está encima de la mesa. Y está también el control cualitativo, ¿no? Lógicamente, que es un control mental, no solamente espiritual, sino también político. Es decir, cualquier respuesta que se quiera dar a este sistema tiene que ser controlada. Y actualmente estamos viviendo un nuevo tipo de capitalismo, porque va evolucionando, capitalismo industrial, capitalismo informacional. Ahora estamos en un nuevo sistema capitalista, dominado por la era digital, en el cual no vamos a entrar, pero que lógicamente tiene características diferenciadoras. Que, bueno, si en la tertulia aparece algo, pues podemos hablar de ello. Simplemente decir que el Papa Francisco creo que apunta muy bien en el sentido, en Laudato Si 205, cuando dice que a pesar de la potencia del sistema, no hay que perder la esperanza nunca, porque, y yo en eso confío plenamente. O sea, somos hijos de Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y por tanto tenemos inscritos en nuestra naturaleza, en nuestra naturaleza tenemos esa tendencia al bien, a la verdad y a la belleza. Y esa capacidad de reacción que Dios ha puesto en nuestro corazón siempre está ahí.
Por tanto, la conversión personal, la conversión social siempre es posible. Nunca hay que rendirse. Hasta el último suspiro, cada uno de nosotros tenemos que trabajar porque esto sea así, ¿no? Pero con esta confianza, ¿no? Entrando ya en el tema que nos trae aquí, pues simplemente en el origen de la Agenda 2030, que es una agenda ideológica, fundamentalmente biopolítica, ya iremos penetrando en todo esto, pues está por un lado pues los grandes lobbies capitalistas de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que siguen siendo los mismos. Ahí tenemos la gran figura icónica de Bill Gates, no es el único. A mí me fastidia mucho que se le ponga siempre como el conspiranoico del poder. No, es toda una estructura mundial, una estructura de pecado que diría Juan Pablo II, la que está configurada. Bill Gates es uno más. Si mañana se muriera Bill Gates, no pasaría absolutamente nada. O sea, a veces se nos va un poco la olla con focalizar en ciertas personas. Las personas para nosotros siempre son importantes, sea Bill Gates o sea el Papa. Por tanto, máximo respeto a las personas. Pero, evidentemente, cada uno juega a su lugar. Y una persona no hace una estructura de pecado como estamos padeciendo, compleja y complicada como es este neocapitalismo global, pues no se ha configurado por una persona. A veces se nos va un poco la pinza en este sentido. Es toda una estructura que se va configurando, que se va elaborando, que se va trabajando, que va configurando la realidad. Entonces hay dos momentos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI en el que se configura la Agenda 2030, primero a través de toda la estrategia de conferencias mundiales que jalonan los últimos años del siglo XX, conferencia de población, conferencia de la mujer, conferencia del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una estrategia que es la que está en los años 90 y ya se abre la puerta a las declaraciones, a las agendas del milenio, pero que su origen realmente no es Naciones Unidas. Es Naciones Unidas casi a la par, pero se puede decir que es el instrumento, ¿no? ¿Quién está realmente en el origen de una nueva estrategia a nivel mundial para implementar estas ideologías de las que vamos a hablar, propias del neocapitalismo global? Pues están las grandes empresas multinacionales, las grandes empresas transnacionales, que son básicamente industriales, luego financieras y luego financiero-tecnológicas, ¿no? También el capitalismo va evolucionando, ¿no? Pero hay un hecho importante: en el año 1999 se genera el Global Compact o Pacto Mundial, ¿no? En el que las empresas deciden asaltar ya definitivamente y conquistar toda la estructura de Naciones Unidas para desde ahí pues hacer legitimar su acción en el mundo. Y ese es el Global Compact. Yo de este hice la tesina del Instituto Juan Pablo II porque me parecía que era una estructura de pecado de primera categoría prácticamente desconocida, ¿no? Y que nació en el Foro de Davos. En el Foro de Davos, que es el Foro Económico Mundial, surge la idea de cómo podemos las empresas transnacionales, lo que se llama el poder privado, el poder económico, pues de alguna manera configurar más nuestra influencia, que ya es mucho, porque lo tiene el capital, básicamente, pero hacerlo ideológicamente tragable al resto del planeta. Bueno, pues se va generando todo este tema de las agendas, que es la nueva estrategia del siglo XXI. Después de las grandes conferencias de finales del siglo XX, donde pues, se pone todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, todo el tema de control de población. Hoy tener una familia numerosa es ser un delincuente. Eso, la conferencia de París sobre el clima, pues básicamente eso fue su conclusión. Tener más de un hijo ya es ser un delincuente, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se va configurando, se va generando y se va estructurando a partir de estas iniciativas. Por ejemplo, aquí Bill Gates pues subvenciona directamente la sección Planeta Futuro del periódico El País, con el que se hace pues, una de las mayores propagandas, estamos hablando de hace unos cuantos años, sobre toda la agenda del 2030, ¿no? Y toda la declaración del milenio. Pero ahí ya
vemos que hay una participación activa de las empresas transnacionales y sus fundaciones, de las que hablaremos un poquito, cuando hablemos de la gobernanza actual, pues que son las que están impulsando todo esto. Por tanto, en el origen de todo esto, en las comisiones que dan lugar a los borradores relevantes que van configurando esta agenda, están financiadas por estas organizaciones, que evidentemente no son organizaciones de proletarios, ni de pobres, son otra cosa. En el año 2015, de lo que estábamos hablando, pues se aprueba en septiembre pues, la Agenda 2030. Y lamentablemente hay que decirlo así. Yo no sé si es que hay una agenda anti-2030 paralela que yo desconozco, pero cantidad de organizaciones que se supone que luchan por los derechos humanos, que luchan por la dignidad humana, que luchan por la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, están colaborando con esta agenda estratégicamente. Yo personalmente participé en un coloquio que nosotros promovimos con Manos Unidas para preguntarles por qué. Porque ellos participaban en esta estrategia, porque esto es una estrategia. Claro, cuando uno participa en una estrategia ya puede decir lo que dice. Si yo voy en un transatlántico en una dirección, por mucho que yo quiera ir en sentido contrario por la superficie del transatlántico y pueda incluso organizar el comedor del transatlántico para que los que están remando coman y vivan mejor, el transatlántico tiene un rumbo. Y ese rumbo es la destrucción de la dignidad humana, cuantitativa y cualitativamente. Entonces, usted puede decir lo que quiera. Usted ha aceptado una estrategia y cuando uno acepta la estrategia de una estructura de pecado de este nivel, ya puede hacer lo que le dé la gana. Estamos viendo cómo está penetrando esta agenda en todos los programas educativos de nuestro país, junto con la ideología de género y con lo otro. Pero esta agenda entra como si fuera un cuchillo caliente en mantequilla, porque parece que estamos haciendo el bien, cuando estamos haciendo radicalmente el mal. Y esto hay que decirlo así. O sea, si yo tengo amistad con alguien de un colegio concertado, religioso, católico, que dice asumir los principios y el magisterio de la Iglesia Católica, tendrá que conocer que la Agenda 2030 es pro-abortista, pro-eutanasia, pro-derechos sexuales y reproductivos y pro-hambre y explotación del mundo. Y eso hay que decirlo así. Por tanto, que se sepa que eso es así y no se está ocultando. Todo esto está publicado, se puede acceder por internet. Yo no me he metido en ningún archivo secreto cuando hice la tesina para ver simplemente cómo es la estrategia de planificación familiar o cómo es la estrategia de salud de la OMS. No hace falta rebuscar mucho. Yo me quedo asombrado de que esto se trague, a no ser que se crea buena intención que realmente se pueda hacer algo, que a mí me parece irracional. Desde el punto de vista político me parece que es inaceptable. Su origen ya en el año 2000 pues viene de la Declaración del Milenio, que como su propio nombre indica no pasa de declaración. La Agenda 2030 es mucho más concreta, es más un programa con 17 objetivos, 169 metas y donde ya pues los medios de implementación y los índices de medición pues ya tienen una mayor consistencia. No me voy a entretener mucho en esto. Voy a decir algunas cuestiones de la agenda para que lo tengamos. Todo el lenguaje de la agenda es un lenguaje realmente muchas veces empalagoso. Sabes perfectamente que te están metiendo una mentira detrás de otra. No hay ninguna intención de acabar con la pobreza en el mundo. No hay ninguna intención de luchar contra la esclavitud infantil. Por supuesto, no hay ninguna intención de dignificar el trabajo. De hecho, llevamos ya 22 años desde el año 2000 y no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado todo. Pero en cambio nos van metiendo ese lenguaje de la sostenibilidad, de la resiliencia, que yo me quedo flipando a veces. Y bueno, ¿cómo se puede uno tragar toda esta bazofia, ¿no? Pero está ahí y además se suelta, ya digo, en ámbitos que a mí me parece increíble que no se pueda. Hay una primera característica de cara justamente a poder convencer a nuestros hermanos y amigos de que aceptar la Agenda 2030 es inaceptable desde el punto de vista de un católico, de una persona honrada, conscientemente honrada me refiero, que sea consciente de estas cosas,
que es el carácter integrado. Ellos dicen muchas veces a lo largo del escrito, yo aquí lo he recogido en varios textos, que los objetivos y metas tienen un carácter integrado. ¿Qué significa esto? Significa que no se pueden separar. O sea, no, yo voy a trabajar por la pobreza en el mundo. Pero usted está trabajando por la pobreza en un contexto estratégico donde se está metiendo pues, el aborto, donde se está metiendo un montón de cosas, donde se está metiendo el control de población de los empobrecidos, donde se está metiendo el control de los sistemas sanitarios de los países pobres, a los cuales se está chantajeando permanentemente. No solamente se les explota económicamente, no solamente se les impide que puedan vivir dignamente en sus países, sino que además se les prohíbe la inmigración. Pues vamos, o sea, les empobrecemos, pero tampoco les dejamos inmigrar. O sea, ¿esto qué es? Y además condicionamos sus economías y sus políticas. Entonces, usted no puede estar aceptando una cosa y la contraria al mismo tiempo. Y entonces, ellos no engañan. Ellos dicen que están integrados, que los objetivos y metas están integrados. No se puede coger una parte sin la otra. Y después veremos el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, que es evidentemente claro. O sea, para mí es la organización más clara del mundo a la hora de plantearse todo esto. Bueno, pues aquí lo tenemos, aquí arriba lo podéis leer, los vínculos entre objetivo de desarrollo y su carácter integral son de crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva agenda, ¿no? Los objetivos y metas son el resultado de más de 2 años de un intenso proceso de consultas públicas. Esto es mentira. La agencia, ahora lo veremos si nos da tiempo, que gestionó todo el borrador, fue una agencia, básicamente, una oficina financiada por Bill Gates. Eso sí que es así. Y otras fundaciones. Fueron las que hicieron realmente pues, el borrador que prácticamente se aceptó en Naciones Unidas tal cual, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, pues se nos vende la historia del desarrollo sostenible, del que hablaremos un poquito más adelante. Vemos, por ejemplo, cuando se hace un juicio. Bueno, una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, perdona que vaya un poquito deprisa, no sé, controlarme cuando hay que cortar, cortamos y se queda, porque no es Vamos bien de tiempo, Carlos, no te preocupes. El tema es que, por ejemplo, aquí, usted hace una agenda mundial, una estrategia mundial. Bueno, habrá que entrar en un análisis de causas de por qué el mundo está así, ¿no? Ni una sola línea de por qué el mundo está así. Porque existe el hambre en el mundo, habiendo recursos para todos, porque el 90% de la humanidad viven en situación de pobreza. No son países menos adelantados, no son países pobres, son países empobrecidos. Son países explotados. No hay ni una sola línea. Y parece ser que la única manera de acabar con la pobreza es lo que ellos llaman el dividendo demográfico, que aparece, que es un eufemismo terrible con el que se dice, bueno, muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para solucionar la pobreza en el mundo? Eliminar población. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a repartir anticonceptivos entre las adolescentes. Es un artículo del País firmado por Belinda Gates, hace 4 o 5 años. Eso significaría que si controlamos la población, el dividendo demográfico, que se puede calcular, dicen ellos, en 200.000 millones de dólares al año, ese dinero se podría repartir entre los que queden vivos, entre los que nazcan. Entonces vamos a controlar la población y vamos a beneficiarnos del dividendo demográfico. O sea, no se puede ser más canalla. Y esto en un periódico que se dice progresista. O sea, es una auténtica vergüenza, ¿no? Pero el dividendo demográfico está aquí en la Agenda 2030. Como tal, tienes que leerlo y decir, bueno, ¿y qué quiere decir dividendo demográfico? Bueno, pues el dividendo demográfico es eso. Y es, sin entrar en ninguna causa de por qué el mundo está así, de por qué este sistema global asesina a la mayoría de la población por hambre, por aborto, por todas las crímenes que se están cometiendo, usted no dice por qué esto es así. Usted no cuestiona ninguna estructura de poder en este momento. No dice nada. Gobiernos, multinacionales, yo qué sé, el Atlético de Madrid, que nos llevamos todas las broncas de todo el mundo, no sé, alguna causa tendría que hablar del tema. No hay ninguna causa. Aquí tenemos el dividendo demográfico, ayudando a nuestros países a sacar partido al dividendo demográfico, incluso mediante la seguridad en las escuelas y la cohesión de las comunidades y las familias. O sea, es todo un lenguaje perverso que esconde un auténtico genocidio permanente y sistemático. La incorporación sistemática de la perspectiva de género en la agenda es crucial. Claro, aquí te meten los derechos sexuales, reproductivos, el aborto, todo para acabar, se supone,
con las injusticias, con la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo tenéis, garantizar el acceso universal a los derechos de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación. Por ejemplo, cuando yo hice el trabajo sobre el objetivo número 3 de salud, porque la ideología de la salud, cuando entremos en las bioideologías, es muy interesante, para mí es la más perversa de todas, mucho más que la ideología de género. La ideología de la salud, resulta que el paquete que tiene de emergencia para catástrofes, que tiene Naciones Unidas estandarizado, no sé si tiene 13 o 14 productos, de los 13 o 14 productos, 2 o 3 son anticonceptivos. Anticonceptivos que alguno no se dice que es un anticonceptivo, que son, bueno, pues ciertos compuestos que lo que producen es que las personas que los toman, pues evidentemente no se quedan embarazadas. Aparte del típico. Entonces, dentro de lo que es el paquete de emergencia de Naciones Unidas, donde te dicen, pues tiene que tener esto, tiene que tener esto, tiene 3 productos de 13 que intentan justamente el control permanentemente de la población. No digamos ya, pues todo lo que sistemáticamente se está vendiendo en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, por todas las ONGs que están intentando, pues lógicamente son los instrumentos buenistas con los que se está implementando toda esta agenda, ¿no? Bueno, por supuesto, erradicaremos el trabajo forzoso y la trata de personas, ponemos fin al trabajo infantil en todas sus formas. Ya veremos después, si nos da tiempo, cómo ninguna medida de tipo económico se ha implementado a nivel mundial en los últimos 20 años. Ninguna. Pudiera conseguir esto. Se han puesto otras cosas en marcha, pero esto no. Por supuesto, otra ideología muy importante de la que hablaremos es el ecocapitalismo, el ecologismo, el falso ecologismo. Yo no soy ningún forofo del ecologismo así a simple vista, porque creo que es una de las ideologías o bioideologías más perversas que hay. No porque no esté degradado el planeta, pero el planeta está degradado, lamentablemente, por el ultraconsumo de los países enriquecidos, no por el consumo de los países empobrecidos, que son los que se quieren eliminar. Cuando se analiza la economía de un país y resulta que un niño europeo o un niño norteamericano consume 50 veces más recursos que un niño africano. Pero resulta que el niño que sobra es el africano. Para el capitalismo sobran. Por eso está el aborto en todos los sitios. Pero evidentemente, quien consume más es el que más está degradando el planeta. Pero en cambio se utiliza la ecología y el ecocapitalismo sobre todo para el control de población y ahora se está utilizando sobre todo para hacer una transformación energética planetaria, que por supuesto beneficia a los más ricos. Bueno, seguimos ahí, la lista la celebrará en París, me acuerdo perfectamente de la cumbre de París, donde las familias numerosas éramos delincuentes, esa fue la conclusión básicamente de esa agenda, etcétera. Bueno, habla de los medios de implementación y aquí se ve ya, en esta línea, un poco lo del tema de la gobernanza actual. Digo la gobernanza visible, porque hay una gobernanza invisible de la que nunca se habla, que es la real, que algunos le llaman el estado profundo, que es la que muchas veces, claro, está realmente gobernando, ¿no? Pero bueno, a nivel visible, estamos en una nueva fase en la que se están interrelacionando gobiernos, organismos internacionales de carácter político, como Naciones Unidas, organismos supranacionales, etcétera, pero de carácter político, el sector privado, que no es otra cosa que las grandes empresas multinacionales tecnológicas y financieras, los grandes fondos de inversión, que manejan la economía mundial, y la sociedad civil. La sociedad civil, evidentemente, no es el pueblo, no es el pueblo de Dios. La sociedad civil normalmente es las organizaciones que el propio capitalismo pone en funcionamiento, fundaciones, ONGs, de todo tipo, lobbies de todo tipo, que se suponen que nacen de la sociedad civil para hacer más tragable toda la ideología de esta Agenda 2030. Entonces, al final hay una estructura tridimensional, tripartita, pero evidentemente no todo tiene la misma importancia, donde están los gobiernos, los grandes organismos transnacionales y supranacionales, pero de carácter político, cuyo objetivo fundamental es la legislación. O sea, porque al final hay que hacer leyes. Y la ley no solamente es un ejercicio de poder, sino que es un ejercicio de control mental. La gente piensa, por naturaleza, a no ser que la cosa esté muy clara, que toda ley tiene un carácter positivo. Por algo se hará.
En definitiva, las leyes siempre tienen ese doble efecto. Por un lado, articulan fuertemente el comportamiento y la convivencia social, pero por otro lado, moldean fuertemente la conciencia de las personas. Por ejemplo, en España yo me escandalizo de que ahora mismo hemos estado hablando del aborto sin decir que el aborto es un crimen. ¿Qué es eso de que las niñas puedan abortar o no con permiso de sus padres? Habrá que decir primero lo que es el aborto. Y de ese debate no se quiere hablar. Estamos eliminando a un ser humano con toda su dignidad. Y ya que queramos hablar de que si las niñas menores de 16 años pueden abortar sin permiso, si es el 3%, si prácticamente los padres llevan a sus hijas a los abortorios. Si es el 3% las que van solas. Es decir, se falsifica todo, ¿no? Entonces sí, está toda esta dimensión de la nueva gobernanza que es muy operativa. Al final, pues en las grandes empresas multinacionales, a través de sus foros, pues van estructurando la realidad, los gobiernos van legalizando, haciendo leyes, tanto a nivel supranacional como nacional, para ir estructurando la realidad legal, que es muy importante, no lo olvidemos nunca, y la sociedad civil tiene que legitimar moralmente todo eso, entiendo que es bueno, que es necesario, y que además los gobiernos por sí solos no pueden, y las empresas por sí solos no deben, y es la sociedad civil que ha puesto el propio sector privado en funcionamiento la que va legitimando todo eso. Al final es una pelota intrincada, pero que es bastante eficaz a la hora de... Y ahí, claro, la izquierda y la derecha se mezclan, vamos, se pegan unos baños, se hacen unos largos juntas perfectamente. O sea, esto prácticamente nadie lo cuestiona hoy en día. Bueno, aquí dice, tras un proceso inclusivo de negociaciones intergubernamentales, tal. Bueno, esto es cómo se fue configurando. Y aquí vemos un ejemplo reciente. Este es el informe ejecutivo de la Agenda 2030 de la Organización Mundial de la Salud de este año, o sea, de lo que llevamos de 2022. Y he cogido dos párrafos que me parecen muy importantes, para que podamos entender qué relación existe esto con la realidad, ¿no? Este es el primer párrafo. La atención integral para el aborto incluye el suministro de información, la gestión del aborto, incluido el aborto provocado, y la atención relacionada con la pérdida del embarazo o el aborto espontáneo, y la atención posterior al aborto. Fortalecer el acceso a la atención integral para el aborto dentro del sistema de salud es fundamental para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la buena salud y bienestar y con la igualdad de género. La Estrategia Mundial de Salud Reproductiva, bueno, pues esto se hizo en Londres con el apoyo otra vez de Bill Gates y toda esta gente, pues sí, ha configurado la agenda en este sentido, ¿no? Pero veis, esto está, tú entras en internet, pones OMS, directrices para el aborto, que las tenéis que leer para ver el resumen ejecutivo, que son brutales. O sea, no hay ningún tipo de disimulo. Y a mí lo que me escandaliza, yo esto se lo he hecho llegar a unos maestros de colegios concertados que están metiendo en sus programas educativos la Agenda 2030. Y oye, podéis poner este texto de comentario de texto. Esto lo podéis. No digo que os opongáis a la Agenda 2030, poner esto en clase con los niños, con la directora, con el director, para ver qué os parece lo que dice aquí. Este es un párrafo que deja meridianamente claro la relación que existe en todo esto. Y ahora, a nivel antropológico, pues ya llegamos al culmen del absurdo, ¿no? En estas directrices partimos de la base de que la mayor parte de la evidencia disponible sobre el aborto se deriva de la investigación entre poblaciones de estudio de mujeres cisgénero. El lenguaje es brutal. Y reconocemos que las mujeres cisgénero, los hombres transgénero, es decir, mujeres que se han hecho hombres, pero que tienen su aparato procreador o reproductor de mujer, las personas no binarias, pero que evidentemente tienen el aparato reproductor femenino, de género fluido, pero que tal, con un sistema reproductor femenino, es decir, lo que serían mujeres normales, capaces de quedarse embarazadas, pueden requerir atención para el aborto. O sea, es el nivel de agresión a la conciencia, no solamente biopolítica, sino psicopolítica, que supone esto para nuestros hijos, para la sociedad actual, es brutal. Y esto está dentro de las directrices de la OMS, que las engloba dentro de, y podéis coger cualquier texto de cualquier otra organización, unas más, otras menos,
pero que son perfectamente coherentes, ¿no? Algunas valoraciones iniciales que hemos hecho, pues no hay ningún análisis causal sobre la situación del mundo. La agenda está elaborada por las élites del capitalismo global, tecnológico y financiero. Aquí pongo algunos datos de cómo se fueron generando, y está la nueva gobernanza o el Estado propio, que está ahí detrás de todo. No he hecho ni la mitad, entonces yo me voy a parar aquí, si os parece. Bueno, termino las valoraciones iniciales. Todos los denominados asuntos sistémicos, como la regulación de mercados financieros, los mecanismos fiscales internacionales, la reorientación de los mecanismos de negociación y desregulación comercial, o la evaluación y gestión multilateral de la problemática derivada de la deuda externa, etcétera, 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 de eso no hay nada en la agenda. O sea, ¿cómo se puede acabar con la pobreza en el mundo sin tocar ni una sola coma de estos mecanismos, ¿no? Y por otro lado, la Agenda 2030, presentada como un consenso, es una auténtica trampa, ¿eh? Es un nuevo constitucionalismo falso que contribuye a mantener, pues, el proceso de globalización capitalista como un proceso de dominación. Y ahí está metido muchas personas, muchas instituciones. Si me dejáis un poquito más, puedo seguir un poquito más y a ver si puedo... Lo que Dime. tú consideres, 5 minutos, 10 minutos. Llevamos una hora justa ahora mismo, Carlos. Que Si hemos quieres puesto un ya... tostón. No, Esto es un no, tostón ya. en absoluto. Yo creo que está siendo una de las tertulias más interesantes de que hemos Bueno, asistido. voy a intentar Pero terminar. bueno, yo creo que quizás para ir concretando, pues plantéate esos 5 o 10 minutos. Lo primero, pretendía plantear, o por lo menos así de golpe, una perspectiva adecuada, ¿no? A veces nuestros conocimientos previos condicionan mucho la realidad, ¿no? Parto aquí de un contexto que Juan Pablo II desarrolló el Evangelium Vitae, en el número 12, que lo podéis leer, que es la guerra de los poderosos contra los débiles, donde integra la agresión de una cultura contra la solidaridad y una cultura de muerte, ¿no? Esa es la realidad, la guerra, auténtica guerra de los poderosos contra los débiles, Evangelium Vitae número 12, aunque toda la primera, esa gran encíclica, Juan Pablo II, es una encíclica, vamos a decirla, postmoderna, porque no se la sitúa como encíclica social, y realmente es una encíclica social porque integra todas las dimensiones de la realidad humana, desde una defensa de la dignidad humana. En su otra encíclica, Juan Pablo II habla de las estructuras de pecado. En el número 36 llega a decir que si esto no lo vemos en su máxima profundidad como estructura de pecado, no comprendemos el mundo actual. Por tanto, nos tenemos que plantear cómo se combate una estructura de pecado. Estamos ante un nuevo capitalismo que ha dado un paso más en todo esto y que se está configurando un nuevo tipo de totalitarismo, distinto del totalitarismo que hemos conocido en el siglo XX. No voy a hablar de las estructuras de pecado, la guerra de poderosos débiles, de la dictadura del relativismo. Aquí me parece muy importante que en la Veritatis Splendor, otra gran encíclica de Juan Pablo II, pero también del Concilio Vaticano II, veáis en el número 80, y lo podéis leer tranquilamente, cuando la Iglesia habla de lo que es atentar contra la dignidad humana. Y no hay distinción entre el asesinato por hambre y el asesinato por aborto. Todo obedece a una cultura, a una economía, a una política que atenta a la dignidad humana, ¿no? Yo creo que se cita, es del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes número 27, pero Juan Pablo II lo retoma en la Veritatis Splendor en el número 80 tal cual, mismo. Y creo que es un buen texto para tener una visión adecuada de todas las agresiones que sufre la vida humana, y no solamente, a veces hablamos solamente de la dimensión económica y nos olvidamos de la dimensión, vamos a decir, del aborto y de la eutanasia, y otras veces nos centramos solamente en el aborto y en la eutanasia y nos olvidamos de la dimensión económica o política, ¿no? Están íntimamente relacionados. La gobernanza de la que hemos hablado, ese trípode entre el núcleo corporativo, las instituciones políticas y la sociedad civil capitalista, más el Estado profundo, que no hay que olvidarle nunca. Y termino con este resumen del que podríamos seguir hablando, que es un poco lo que tengo después, pues el gran proyecto biopolítico que supone la Agenda 2030, porque es una agenda, es un instrumento sobre todo ideológico, ¿no? Aunque tiene sus repercusiones geopolíticas, biopolíticas, tal.
Pero son tres grandes bioideologías las que se integran ahí. La ideología de género, por supuesto, que intenta destruir la naturaleza humana a partir de la sexualidad, lógicamente. El ecocapitalismo, que es un falso ecologismo con todo el concepto de sostenibilidad capitalista, lógicamente, y la gran ideología de la salud con la que se nos cuela el capitalismo por todos los lados, ¿no? Y estas tres grandes bioideologías convergen en la gran ideología actual, ¿no? Que podríamos decir de alguna manera que es el transhumanismo, pero es realmente una ideología con muy poca consistencia filosófica. Realmente lo que tiene es una gran potencia mediática, pero estas tres bioideologías han servido y siguen sirviendo de puente para afectar la ideología transhumanista, que básicamente tiene una idea, que la naturaleza humana no existe, o sí, no existe de una manera fija y permanente, con un contenido concreto, que esa naturaleza puede ser modificable mediante la biotecnología, básicamente con dos líneas, la genética y el mejoramiento moral, a través de diferentes tecnologías, también modificar moralmente a las personas, con el imperativo tecnológico, en el sentido de que lo que tecnológicamente se puede hacer, se debe hacer, y si proporciona beneficio y poder, pues para adelante, sin ningún tipo de filtro moral, y que sí se puede transformar la naturaleza humana, podemos borrar de ella, si es que lo hay, que ellos consideran que no lo hay, un mensaje inscrito moral de su tendencia al bien, a la bondad y a la belleza. Y esto es una auténtica religión, la que tenemos hoy encima de la mesa, ¿no? Porque el ser humano es un hombre fundamentalmente religioso y hay que suministrar esta estructura religiosa, que es una religión inmanente, pero que está ahí, que ya ha tenido algún intento con la New Age y todo esto, pero bueno, que se está configurando ahí. Yo me paro aquí y desconecto un poco, dejo de Muy bien. compartir pantalla. Pues sí, vuelve si quieres a pantalla normal, deja de compartir. Pues muchas gracias, Carlos. Yo creo que tu intervención fundamentalmente nos ha inducido a la reflexión, ¿no? Yo creo que ha sido muy lúcida y transparente. Tenemos varios turnos de preguntas y de comentarios pedidos. Le voy a pasar en primer lugar la palabra a José Manuel Fernández, que quería comentar algo. José Manuel, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Me ha gustado la conferencia porque la he visto desde un punto de vista que nunca la había visto. Bueno, sin meternos en el tema de política, yo voy por otro lado. Habla el ponente de la Agenda 2030 calificándola como un pecado. Pero claro, después entras en Internet y ves, por ejemplo, el discurso del Santo Padre a los participantes en una conferencia sobre el tema las religiones y los objetivos de desarrollo sostenible, con fecha 8 de marzo del 2019, que nos dice que la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, aprobados por más de 190 naciones en septiembre de 2015, fueron un gran paso adelante para el diálogo mundial, a la enseña de una necesaria nueva solidaridad universal. Habla de la encíclica Laudato Si. Y diferentes tradiciones religiosas, incluida la católica, han abrazado los objetivos de desarrollo sostenible porque son el resultado de procesos participativos globales, que por un lado reflejan los valores de las personas y por el otro se sustentan en una versión integral del desarrollo. Hay más cosas. Por aquí había visto alguna cosilla más. Dice, alzo mi voz junto a la de todos aquellos que anhelan soluciones urgentes y efectivas. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la cumbre mundial que iniciará hoy mismo es una importante señal de esperanza. Confío también que la Conferencia de París sobre Cambio Climático logre acuerdos fundamentales y eficaces. En otro sitio nos dice que su santidad ve con satisfacción que los gobiernos se han comprometido nuevamente a poner en práctica estas ideas mediante la adopción de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Claro, a mí me causa una dicotomía, porque claro, lo vemos como un pecado, pero a la vez la abrazamos o le queremos ver como algo
que no es un pecado, que es un buen fin. Quería ver si nos lo podías aclarar, por favor. Pues no te lo puedo aclarar. Básicamente, el juicio objetivo de la Agenda 2030, con matices, no creo que esté muy lejos de lo que he dicho. Yo puedo entender que puede haber una perspectiva, vamos a leer, de intentar aprovechar esa inercia que puede plantearse, pues los objetivos del milenio y todo eso, esa inercia, pero evidentemente yo no comparto ese análisis político. Otra cosa es que podamos compartir intenciones, pero bueno, yo no estoy aquí para compartir intenciones. Yo las intenciones no las juzgo. Las intenciones, lo que es objetivamente la Agenda 2030 es una estructura de pecado. Muchas gracias, Carlos. Sergio Brandao quería intervenir. Cuando quiera, Sergio. Sí, gracias, Carlos. Oye, lo primero, gracias, porque primero me has ayudado a aclarar muchas ideas, me has abierto muchas ventanas y me has colocado muchas ideas en su sitio. Muchísimas gracias por este buen rato que nos has hecho pasar en esta tarde. Mi pregunta es muy sencilla. Lo has dejado a medias, no sé si voluntario o involuntariamente, pero ¿qué te contestó o qué dijo a Manos Unidas cuando les hicisteis esa reflexión sobre esa especie de aporía al revés del transatlántico y el correr hacia la popa del transatlántico? ¿Qué razones da Manos Unidas para participar, digamos, de esta estafa? Bueno, yo os voy a contar simplemente, en relación a lo que antes planteaba José Manuel y a lo que tú me planteas ahora, yo me considero católico, apostólico y romano y jamás voy a poner en duda el magisterio de la Iglesia en lo que es magisterio de la Iglesia, lógicamente. En lo que sean opiniones de la gente, yo ahí no me... Yo no te pedí eso, mi alma no descansa en eso, descansa en otras cosas, ¿no? Como decía el obispo de Alcalá, ni siquiera en la conferencia episcopal. En ese sentido, pues claro, era un diálogo apostólico-político, porque claro, nosotros les convocamos a una tertulia, lo digo con toda tranquilidad y con toda honestidad, y creo que fueron muy honrados, ¿eh? O sea, no sé, ya no me acuerdo quiénes vinieron un hombre y dos señoras, no me acuerdo, no he revisado los... Y sí, hubo un momento en que ya se iban agotando los argumentos, porque nosotros íbamos preguntando, porque claro, nosotros todos los años hacemos una campaña contra el hambre donde denunciamos esto. Y denunciamos con nombre y apellidos, claro, y nos fastidia poner nombre y apellidos a ciertas acciones que están desde grupos que podemos decir hermanos nuestros en la fe, que están favoreciendo esta agenda y otras cosas parecidas. Entonces a nosotros nos duele y no queremos enfrentarnos por enfrentarnos, sino que queremos que todos seamos lo más fieles posible al Evangelio, ¿no? Desde el punto de vista político me refiero. Entonces, evidentemente, hubo un momento que, tal como lo recuerdo yo ahora, en que yo justamente le planteé este tema de la estrategia, la diferencia que hay entre estrategia y táctica o entre estrategia y otra cosa. Cuando tú aceptas la estrategia de alguien, sabes que te has entregado ya. O sea, aunque tú puedas creas que estás haciendo cositas, cosejas, en el fondo estás favoreciendo la estrategia de esa organización, porque incluso la estás purificando, la estás mejorando, la estás haciendo más tragable. O sea, en ese sentido, me parece que no solamente no estás haciendo nada en contra, sino todo lo contrario. O sea, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, pues hubo un momento en que, reconociendo ellos, yo creo que hubo un momento, ahora mismo quiero recordar, que ellos estaban como apesadumbrados, o sea, del diálogo. Era un diálogo fraterno, cerrado, no era un diálogo público, los convocamos en una tertulia en nuestro local, y la verdad es que ellos lo hicieron con la máxima honradez, que yo nunca la he puesto en duda, pero yo creo que han aceptado una estrategia equivocada. Y ellos en ese momento yo creo que estaban viendo, no me parece que nadie sea tonto hoy en día, ¿no? De darse cuenta de lo que uno acepta. Hay un gran libro que les recomiendo que se llama La sociedad de la externalización, del que fue presidente de la Academia de Sociología, del Colegio de Sociólogos de Alemania, donde denuncia toda la economía del hemisferio norte y dice, hoy en día ya no se puede decir que se desconozcan las causas del hambre en el mundo. El hambre no es una catástrofe natural, es consecuencia de un sistema político-económico injusto, donde los países ricos externalizan todo lo que no les conviene.
y externalizan eso y se quedan con lo que les conviene. Entonces, claro, a estas alturas del siglo XXI no se puede arguir desconocimiento de todo esto. Por tanto, usted ha aceptado una estrategia equivocadamente. Tendrá que revisarla en algún momento. Lo que pasa es que si su estructura financiera depende en gran medida del dinero que recibe de ciertos ámbitos transnacionales, pues claro, es muy difícil cerrar chiringuitos, por muy buenos que sean esos chiringuitos que dependen del dinero de estos organismos y de estas subvenciones y de ayudas al desarrollo, etc. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Antonio Flores. Muchas gracias, Arturo. Y muchas gracias al ponente, porque la verdad es que es un tema que no es nuevo para nosotros, pero pocas veces habían escuchado una explicación integrada y bien estructurada de aspectos fundamentales. No son los únicos, creo yo, que voy a hablar de ello a continuación, pero de aspectos esenciales para entender el problema que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030. Como ya alguien ha dicho antes, yo preparé una charla al respecto hace unos años basada en mi implicación en un organismo internacional, bueno, y en general en los organismos multinacionales del complejo de las Naciones Unidas. Y mi conclusión de esa preparación y de mi experiencia es que asistimos desde hace tiempo, prácticamente desde la fundación de las Naciones Unidas, a un proyecto de sustitución de, digamos, unos valores humanos, morales en gran parte, pero no también políticos, también culturales, que se habían hecho, que vienen desde el principio de los tiempos, vienen de la acción de nuestro Señor Jesucristo en el mundo, ¿no? Han penetrado en el Islam, han penetrado en el budismo, incluso en la época moderna, han penetrado en todos los movimientos, digamos, razonables en los que se reconoce la inmensa mayoría de los seres humanos. Entonces, este corpus de convicciones, ¿no? Evidentemente, a quien no le gustaba, ¿no? Podemos identificar algún actor que no le gustaba, pero la conclusión es que yo creo que lo principal, lo que nos ha contado un poco Carlos, no lo ha especificado con las palabras que yo le voy a especificar, y a lo mejor no está de acuerdo conmigo, ¿no? Es que a lo que asistimos es a la sustitución de ese planteamiento cultural, humano, moral, básico para la humanidad por un nuevo paradigma, por un nuevo modelo de valores que no se reconoce en una autoridad concreta, como en cierta manera se reconocían los valores que nos anteceden, sino que forman un conglomerado cada vez menos confuso, antes era mucho más confuso, pero que tiene ese objetivo de sustituir esos valores a través de una evolución en la que se dejan de lado esos planteamientos fundamentales que son los que nos han hecho como somos, los que han hecho que vivamos una humanidad, digamos que relativamente razonable en comparación con otras épocas de nuestra historia, y sustituirlos por este nuevo. O sea, que el magisterio que han ejercido los grandes líderes morales, y concretamente el papado de la Iglesia, se ha sustituido por otro magisterio confuso, no localizado en personas, y que indirectamente reconoce en el sistema de las Naciones Unidas una autoridad moral que nadie le ha dado a las Naciones Unidas. Yo creo que ese es el paso final, o sea que los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2000 es el paso final de momento para esa sustitución, para esa terrible sustitución de lo que son los valores humanos básicos, los que se ha referido Carlos, que él ha identificado como católicos, y es verdad que son católicos en el sentido que son universales. O sea que la inmensa mayoría de los hombres se han reconocido en esos valores durante mucho tiempo, ¿no? Y ahora nos van a contar una historia para sustituir esos valores. Y es lo que me parece terrible que no se vea. Porque los objetivos de desarrollo sostenible, en principio, yo asistí a su génesis, en la génesis de estos valores de los objetivos de desarrollo sostenible, en la participación de España, no estuvieron los de Podemos, estuvo el Partido Popular. O sea, en ese momento, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en los años 2015 concretamente,
estaba el Partido Popular y había gente muy buena en la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo que pensó que estos objetivos, que influyó buscando que esos objetivos no se desmadraran, que tuvieran un encaje con nuestra tradición, ¿no? Y lo intentaron de buena voluntad y creen que lo consiguieron incluso. ¿Qué sucede? Su argumento, que enlaza con las preguntas de José Manuel y Sergio, su postura, no sé si a ti te dijeron eso, Carlos, cuando hablaste con los de Manos Unidas, la postura de esta gente es que los objetivos en sí son buenos, son indiscutibles, pero que digamos que los buenos hemos dejado que su desarrollo caiga en manos de los Bill Gates, el progresismo multinacional, pues se cita la masonería, etcétera, etcétera. Pero que los objetivos en principio eran buenos, siguen siendo buenos, por eso merece la pena. Y hay que entender que lo piensen, o sea, no es que sean unos idiotas, ni unos desalmados, ni unos traidores. Piensan que estos objetivos pueden ser útiles en ese proceso de humanización, pero que el que nos abstengamos los buenos de participar en este cotarro, que nuestra postura crítica sea, digamos, absoluta, no maticen, yo no digo que piense eso, que conste, digo los argumentos que se me han dado. En nuestra postura crítica en absoluto, digamos, lo que hace es favorecer que los malos, estoy hablando coloquialmente, los malos se apoderen de una herramienta útil para conseguir sus objetivos en detrimento de lo que podría ser positivo de la Agenda 2030. Entonces, esa es la dicotomía que muchos católicos, no son muchos católicos, son muchísimos protestantes y muchísimos budistas, y los maometanos están fuera del debate, quizás por suerte para ellos. Los maometanos nunca van a aceptar que haya una autoridad de ningún tipo que supere la rigidez absolutista del Corán, ¿no? Pero el resto de las fuerzas morales que configuran el complejo mundo de la humanidad están en esta posición aceptando. Digo para que lo entendamos. Yo creo que hay un riesgo terrible, pero para lo entendamos, aceptan que en conjunto la agenda de desarrollo sostenible es algo bueno, algo positivo, algo que nos va a hacer mejores, algo que va a combatir parte de los males que hay en el mundo, porque no se han parado a pensar en esta modificación absoluta de los paradigmas culturales y morales de la humanidad que se está gestando, no por los objetivos de desarrollo sostenible solo, sino por la tradición que iniciamos en los años 40 de sustitución de unas verdades, digamos, eternas, por mecanismos contingentes ideológico-culturales basados en otras convicciones más oscuras para apartar del juego, quitarle capacidad, quitarle iniciativa, quitarle fuerza a esa tradición cultural moral que no es solamente católica. No sé, Carlos, si te parece esto digno de considerar. Cuando quieras, Carlos. Sí, yo matizaría, vamos, alguna cosa. O sea, me encanta el que lo plantees porque a mí es uno de los temas que más me preocupa en relación a los que... O sea, yo cuando he dicho católico, cristiano es un poco por apretar la tuerca, ¿eh? Porque después, claro, podemos entrar en matizaciones que hay que entrar en cuando tenemos más tiempo y más... Pero sí me parecía importante que es verdad que en los últimos 2000 años hay un pozo que Cristo a lo largo de la historia ha metido, ¿no? Y que eso es evidente. Tú coges el año cero y no tiene nada que ver lo que hay antes del año cero y lo que hay después del año cero. Y eso es la estructura a la que ha venido hasta ahora. Pero claro, el gran peligro que yo veo cuando hacemos un juicio político de esto, de la Agenda 2030 y otras cosas de la globalización, es pensar que ese pozo antropológico que el cristianismo, gracias a Dios, puso en la historia de la humanidad, se puede identificar con ciertos regímenes políticos que hemos padecido, no en España, en el mundo entero. O sea, es verdad que hay un pozo de dignidad humana que pone el cristianismo en la historia y no lo pone nadie más, que evidentemente es judeocristiano, pero es Cristo quien lo pone encima de la mesa con todas sus consecuencias. Pero eso, cuidado, está ahí, latente y operativo a lo largo de 2000 años
Y muchos regímenes han querido identificarse con ese pozo, pero no es así. O sea, evidentemente la realidad política siempre es imperfecta respecto a ese fondo. Pero el fondo ese es el que se quiere sustituir, eso es evidente. Para mí es evidente que ese fondo de dignidad humana, de naturaleza humana que tiene esa tendencia al bien, a la verdad y a la belleza, etcétera, 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 ese fondo que para mí no se debe identificar con ningún régimen político concreto, aunque todos han participado de él, porque cuando un régimen quería hacer algo, pues siempre intentaba justificarse en ese fondo, ¿no? Incluido el marxismo, ¿no? Bueno, pues ahí estaba, ¿no? Y eso es verdad que se quiere transmutar. Y para mí eso es la gran revolución que estamos ahora mismo. Por eso, cuando nosotros nos metimos en biopolítica es porque, claro, esa transmutación de ese pozo es muy importante realizarla si somos capaces, o por lo menos podemos hacer, según ellos, claro, pueden hacernos convencer de que la naturaleza humana es posible transformar con la tecnología actual. Entonces hay una revolución biotecnológica actual de gran calado político, sin duda ninguna. Que creo que va en esa dirección que tú dices, Antonio, de transmutar ese fondo, ¿no? Y es verdad que eso empieza de una manera a fraguarse después de la Segunda Guerra Mundial y hay que borrar pues muchas cosas que se gestaron ahí. Muy bien, pues mira, me voy a saltar un poco el turno preestablecido porque tengo una pregunta realizada a través del chat. Luego te daré la palabra, José Luis, me perdonas, ¿verdad? Que viene muy a cuento de ello. Nuestro amigo Fernando López dice, has hablado de biopolítica, psicopolítica y geopolítica. Veo o atisbo la relación entre las dos primeras, pero ¿cuál es tu opinión de la relación entre la biopolítica y la geopolítica? Pues es que al final los seres humanos, que somos seres biológicos y psicológicos, pues estamos en el terreno. Estamos en el terreno, o sea, estamos pegados al terreno. Y es muy importante, lo geopolítico es muy duro, los libros de geopolítica son durísimos y son muy importantes. O sea, no hay nada que al final no tenga las tres dimensiones. Los seres humanos que tenemos una mentalidad y que tenemos una biología y que tenemos una esa, al final estamos adscritos a un terreno, a una zona geográfica que tiene unos determinantes, tiene unas condicionantes determinados que influyen lógicamente también en lo psicopolítico y en lo biopolítico. Por ejemplo, pongo un caso, la guerra realmente que se está fraguando ahora mismo, que se está teniendo ahora mismo en Ucrania, pues realmente es una guerra mucho más amplia. Ya incluso durante la pandemia se vio del gran conflicto que hay entre, por decirlo de alguna manera, entre China y Estados Unidos a nivel geopolítico. Realmente ese es el gran conflicto que hay detrás, ¿no? Y ese conflicto tiene una dimensión tecnológica de primera categoría que además va a condicionar pues, todo lo que hemos visto de redes sociales, redes tecnológicas, 5G, 6G, no hemos hablado de la astropolítica, que es otro elemento muy importante. Yo en clase lo explico un poco cuando se explica la zona del espacio, ¿no? Porque ahí hay la revolución cuántica segunda. Es decir, la geopolítica tiene un papel fundamental porque es la que va a permitir el dominio del terreno, del planeta. Quien controle las comunicaciones va a controlar el planeta, va a controlar todos los contenidos, todo eso, y eso va a estar ahí. Y ahí hay una gran guerra de la que se habla poco, pero que bueno, ya se conocen cosas, ¿no? Entonces sí, para mí es evidente que existe esa relación y no tenemos que perderla de vista. En los artículos que nosotros publicamos durante la pandemia, en los últimos hablamos justamente de esto. O sea, la guerra 5G, 6G entre China y Estados Unidos estaba en el fondo también de la pandemia y ahora está en el fondo también de esta guerra de Ucrania. Porque claro, lo que en el fondo se está planteando es la configuración geopolítica del planeta. Europa, Rusia, Estados Unidos, China. Y esos son millones de personas que están ahí. Como decía hace poco un gran político español, se está justando en la parte esa del planeta una zona absolutamente vacía de gente con una de las zonas más pobladas del mundo, ¿no? Claro, eso no podemos ser ajenos a lo que eso significa, ¿no? Para ese gran bloque que hay en el centro del planeta, que es Eurasia, ¿no? Sin eso no podemos hablar del otro.
y del otro tampoco podemos hablar de eso. O sea que está todo íntimamente relacionado, ¿no? Perfecto. Segunda parte de la pregunta de Fernando López es que nos dice que has hablado de conversión personal y de conversión social y has dicho que ambas son siempre posibles. ¿Qué quieres decir con conversión social? Sí, cuando Juan Pablo II habla de estructuras de pecado, para conocer realmente la profundidad del mal que afecta al mundo actual y por tanto poder conocerlo y lógicamente transformarlo, yo la pregunta que planteaba en la diapositiva es decir, bueno, ¿y cómo se combate una estructura de pecado? ¿Cómo se combate una estructura de pecado? Yo en la primera parte de la tesina me dedico a analizar este tema. Porque claro, si no somos conscientes de lo que es una estructura de pecado, no podemos plantearnos una estructura de gracia, ¿no? Es decir, hay que plantearse la necesidad de generar instituciones y estructuras políticas que favorezcan el bien. A eso me refiero con conversión social, que es conversión de las personas, lógicamente, porque cuando hablamos de pecado y de conversión estamos hablando de personas, no estamos hablando de cosas, pero que tiene una repercusión y una dimensión institucional. Y eso no, la conversión personal no es solamente una cosa que afecte a la persona, tiene que traducirse en instituciones y estructuras que favorezcan el bien. Igual que hay estructuras y instituciones que favorecen el mal, ¿no? Y que nacen del pecado personal, lógicamente, que se configura estructuralmente. Pues de la misma manera que el pecado se estructura institucionalmente, tenemos que luchar para que no solamente nuestra conversión individual, sino también la conversión de las instituciones, pues favorezca el bien. Y es un poco por donde va el Papa habla de conversión ecológica, que yo creo que va en la misma dirección. Pero Perfecto. salvando el tema, que aquí hay un debate teológico de primera categoría, que es el tema de que el pecado, lógicamente, siempre está referido a la persona, pero claro, la persona tiene dimensión institucional. Y de igual manera, la gracia que afecta a la conversión de la persona también tiene dimensión institucional. Muchas gracias. No había pedido turno, pero me lo concedo de alguna manera, un pequeño privilegio de poder moderar. Me gustaría, de alguna manera, Carlos, que pudieses profundizar algo entre el paralelismo evidente que has hecho entre el capitalismo y esa izquierda y el comunismo, o esa izquierda que sufrimos o en la que estamos inmersos. O sea, esa alianza, como tú bien has dicho, parece evidente, probablemente tengan unos objetivos últimos compartidos, pero quizás en las formas quieren discrepar y cómo se puede atacar esa asociación. Y hay que cargar solo las tintas en el concepto capitalismo o tenemos que ser más amplio, aunque parezca una contradicción, capitalismo-marxismo. Bueno, si me explico. yo es un tema que estoy siguiendo. O sea, que estoy siguiendo decir que cuando yo caigo en la cuenta de la convergencia que hay entre el neocapitalismo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y la nueva izquierda, incluido el comunismo, que después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, lo que te das cuenta es que no hay nada de liberador en el comunismo frente al capitalismo y no hay nada de liberador del capitalismo frente al comunismo. O sea, no hay nada. No son realmente sistemas antagónicos. No son realmente sistemas antagónicos. Los dos, de alguna manera, de manera diferente, de manera lógicamente diferente, oprimen al ser humano. Muchas veces los que vivimos en los países enriquecidos tenemos una tendencia, lógicamente, pues a definirnos procapitalistas o por lo menos liberales, ¿no? Por lo menos de espíritu, porque somos conscientes de lo que es la dictadura comunista, ¿no? Y eso es así, eso es así. Pero claro, el que vive en un país aplastado por el colonialismo y por la hambruna y por la miseria, que no ha provocado necesariamente el comunismo, sino países occidentales, cualquier persona del Congo, de la República Centroafricana, que le pregunten por qué siendo uno de los países más ricos del mundo
posiblemente sea el país más pobre del mundo, uno de los países más pobres del mundo, dirá, bueno, pues ¿y a mí qué me ofrece este capitalismo? O sea, en el fondo, lo que decía Juan Pablo II y Benedicto XVI es cierto. Pero no podemos aceptar, el capitalismo significa, y es un concepto amplio, muy amplio, que lo material se impone sobre lo personal, sobre la dignidad personal. Entonces eso es inaceptable. Después lo podremos matizar, pero eso es inaceptable. Y la izquierda neomarxista, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un proceso, tanto la Escuela Crítica de Frankfurt como la escuela, el postestructuralismo, el estructuralismo que surge en Europa, pero que luego emigra también a Estados Unidos. Todo emigra a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí se le hace una especie de precocinado, ¿no? Y después nos vuelve otra vez para acá. Y aparece un Herbert Marcuse, que resulta que está financiado por la Fundación Rockefeller. Y ves todos los estructuralistas y postestructuralistas franceses que nos vienen para acá también. Y al final aparece un posmodernismo que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Que es absurdo por todos los lados, ¿no? Pero que configura toda la agenda política del siglo XX y XXI, ¿no? Entonces sí, al final ahí el capitalismo asume, traga, evoluciona y asimila todo lo que le puede aportar este marxismo de cara a la desestructuración de la persona humana. No hay contradicción con sus principios, lo asume y lo multiplica, lo expande, ¿no? Y para mí hay una convergencia cada vez más evidente. Bien. Por eso decir que hoy que esté la Agenda 2030 llevado por un comunista me parece lo más lógico, pero podría estar llevado por otro que no fuera comunista, ¿eh? Que podría ser de derechas también, exactamente igual, ultraliberal, capitalista, uno de Ciudadanos, por ejemplo, uno de Vox, uno de que fuera de... O sea, no hay una relación directa entre el posicionamiento político de las personas y la estructura política actual. Te puedes encontrar de cualquier cosa. O sea, no hay una correspondencia unívoca, por decirlo de alguna manera. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque tenemos que tener, los esquemas están cambiando, ¿no? Y te puedes encontrar gente muy de izquierdas que está en contra del aborto, porque es que es lógico estar contra el aborto siendo de izquierdas. Es que si usted defiende la dignidad humana y si usted es coherente con el estatuto biológico del ser humano, si es fiel a la ciencia, usted tiene que estar contra el aborto y contra la eutanasia. Muy bien. Bueno, de cualquier manera, supongo que la crítica al capitalismo es una crítica al capitalismo monopolístico, egoísta, etcétera, no al libre mercado como tal, ¿no? Bueno, siempre se intenta distinguir entre economía de mercado y capitalismo. Pero yo siempre me pregunto, digo, si yo le preguntara al señor Galán, que es el de Iberdrola, ¿no? Me parece que es el de Iberdrola. Digo, ¿usted qué quisiera? ¿Que hubiera muchas compañías eléctricas para que hubiera un mercado perfecto, tal como dice la teoría económica, o prefería usted tener el monopolio mundial de la energía? No sé qué me contestaría. Posiblemente preferiría tener el monopolio mundial de la energía, más anticapitalista que eso. Yo ahí me creo más de Chesterton, Rovirosa, toda esta gente de principios del siglo XX, que sí, que el capitalismo es a la propiedad privada lo que la fornicación al matrimonio. Es decir, básicamente el capitalismo lo que hace es que la propiedad no se distribuya, sino que esté en manos de muy poca gente. Hoy tenemos un mundo absolutamente polarizado respecto a la riqueza. Muy pocas manos tienen mucha riqueza, muchos fondos, Y cuando lo que nosotros defendemos, entendemos es que la propiedad privada, que es fundamental para la libertad de la persona y de las familias, esté distribuida, no esté concentrada. Y es lo que vivimos justo lo contrario. Entonces, vamos a fomentar una economía que permita la distribución de la propiedad para que las familias sean autosuficientes, sean libres y todo eso. Y creo que eso por ahí no va el capitalismo. Muy bien. Emma... Chesterton y otros así, el fenerismo de Rovirosa, se acercan más a una postura más en este sentido. Muchas gracias por tu aclaración y por tu respuesta.
José Luis, cuando quieras, tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias a Carlos por la exposición que, como ha dicho antes Sergio, ha abierto muchas ventanas y yo creo que da para mucho más, ¿no? Entonces, aquí han surgido varias cuestiones, no me quiero extender mucho, pero ha surgido la cuestión de las discrepancias en el mundo católico, en el mundo cristiano sobre este asunto, que yo creo que esas discrepancias son fruto de la propia división que vive el catolicismo desde hace tiempo y que al final ponen de manifiesto bueno, un debate o un conflicto en torno a si la Iglesia es del mundo o es un contramundo, ¿no? Entendiendo que todo este planteamiento de la Agenda 2030 al final es un planteamiento del mundo o es un planteamiento para hacer un mundo, para transformar el mundo, porque está en el preámbulo de todo esto, para transformar el mundo desde unos presupuestos antropológicos, filosóficos y culturales que ignoran pues, la realidad de la persona, que ignoran la dimensión trascendente, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la madre del cordero. Creo que Carlos acierta en la radicalidad de su planteamiento. Lo que pasa es que muchas expresiones nos suenan estridentes. Por ejemplo, Arturo acaba de decir el tema del capitalismo monopolista. Es decir, tenemos que hablar más del que la crítica al capitalismo sería al monopolista, como si hubiese un capitalismo muy malo al que le asignamos hay unas connotaciones, pues eso, de opresión y tal, y luego hay otra realidad. Entonces creo que tenemos que profundizar, y eso daría para otra charla más, en lo que es la realidad del capitalismo. Porque el capitalismo, no solo como sistema económico, sino como sistema de vida, que es en lo que ha devenido el capitalismo en su última evolución, y además como un sistema de vida global que abarca prácticamente a toda la humanidad, menos a toda esa realidad de la pobreza, de la miseria y de la explotación. Creo que es estridente también unir, y por eso a veces nos suena mal, unir estas expresiones a términos como imperialismo, colonialismo, que nos suenan a la vieja izquierda. Entonces aquí la vieja izquierda y todas esas cosas suenan mal porque, bueno, porque aquí hay una matriz, me refiero a este grupo, a una matriz, vamos a decir, bueno, pues un poco conservadora, que eso no lo digiere bien, y hay que digerirlo. Y en este sentido yo quería indicar una cosa, hay una convergencia entre el planteamiento que nos ha hecho Carlos, y ha citado ahora Chesterton, y planteamientos del catolicismo tradicional, como por ejemplo, dice algo muy parecido a lo que dice Carlos, Juan Manuel de Prada, que es un hombre que no viene de la izquierda, que está ahora en un catolicismo tradicionalista, pero que dice con respecto al capitalismo lo mismo que dice Carlos. Es decir, lo importante es la propiedad, lo importante es que la gente pueda tener su libertad y pueda desarrollar su vida y tenga los medios para ello, y el capitalismo está contra la propiedad. Luego, si está contra la propiedad, también está contra la libertad. Esta confluencia es para mí muy significativa. Y por último, para no extenderme más, quería dar hacer referencia a algunos datos, ¿no?, sobre esa relación entre la Agenda 2030 y las oligarquías económicas y financieras, y esa que es una cosa, es un indicio donde podemos relacionar fácilmente la Agenda 2030 con ese capitalismo global al que se refería el título, ¿no? Entonces hay una serie de instituciones que están en coordinación con las Naciones Unidas para el desarrollo de todos estos objetivos, la consecución de estos objetivos, y voy a citar unas cuantas. Por ejemplo, la Alianza Mundial de Inversionistas en Desarrollo Sostenible, que agrupa a 30 grandes multinacionales de todos los sectores, el Foro Económico Mundial o Foro de Davos, una entidad que se llama el Consejo para el Capitalismo Inclusivo, que está creado por la familia Rothschild y de la que forman parte, entre otras, la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller está en el origen
en los años 60-70 de las políticas de control de población y de toda la cuestión de la extensión del aborto, y realmente son los que pergeñan intelectualmente estas campañas de control de población. Y por último cito a BlackRock. Todos habéis oído hablar de BlackRock, probablemente. BlackRock es Fondo de inversión. un fondo de inversión brutal, de dimensiones brutales, que controla multitud de fondos de inversión en el mundo. Bueno, pues BlackRock ha dicho, su cúpula directiva ha afirmado recientemente que si no se cumplen los objetivos, las participadas por ellos, si no cumplen los objetivos de la Agenda 2030, intervendrán en los órganos directivos de esas entidades para remover a sus directivos y nombrar a otros que estén coordinados y en línea con el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, bueno, yo creo que estos son cuestiones. Recientemente ha habido una intervención a petición de Vox en una comisión del Congreso que he oído estos días de un profesor de la Universidad de Vigo, que no recuerdo el nombre, pero se apellida Recio, que es muy interesante y que no dura mucho, dura apenas media hora, donde expone de una manera muy aséptica, pero con datos y de manera muy interesante, toda esta cuestión de la agenda, los peligros de la Agenda 2030, pues para la soberanía nacional, para la libertad de las naciones. Dicho sea esto, en descargo de Vox, porque le ha llevado Vox al Parlamento, porque antes has citado que podía presidir la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 un político de Vox. Yo creo que algunos sí, pero no puede. Lo has dicho aposta. Vale, bueno, nada más. Con esto termino. Hombre, que no voy a dar siempre palos al mismo sitio. Por supuesto. Muy bien. Nada, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario de lo que ha dicho José Luis, Carlos? No, estoy completamente de acuerdo con él. O sea, yo tengo amigos y yernos. Tengo dos yernos, uno es semiyerno, el otro es yerno, uno de Vox y otro de Podemos. Entonces, cuando lo siento en la mesa, no sé con qué mano repartir, porque, claro, lo tengo a los dos, ¿no? Ahí. Pero son gente maja. Es decir, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por dialogar, por profundidad, por ser fieles a la verdad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo no comparto ni la opción política de Podemos, ni la del Partido Socialista, ni la de Vox, ¿no? Y creo que, bueno, por ejemplo, no voy a entrar en ello ahora, pero vamos, creo que se trata de otro tema y yo soy más partidario un poco de irnos aproximando, ¿no? De ir viendo qué cosas compartimos de todo esto y, bueno, en la medida en que nos podamos replantear cosas. Yo a veces me quedo sorprendido de cosas que defiendo. Digo, bueno, pues esto lo defiende gente de Vox o lo puede defender gente de Podemos también, ¿no? En algún aspecto. Y bueno, entonces me identifico con unos y con otros, pues no, me identifico con lo que tiene que ser, o por lo menos con lo que yo creo que tiene que ser, ¿no? Pero la verdad es que es un tema complicado. Hay que tener libertad suficiente de conciencia para moverse, ¿no? Pero bueno, te agradezco, José Luis, tu información porque la comparto plenamente, ¿no? Yo no soy nacionalista, ni nacionalista catalán, ni vasco, ni español, ¿eh? Pero me considero español en ese sentido, o sea que no, pero no cierro las fronteras, por ejemplo. No me parece que es un tema que creo que necesita una revisión más seria, ¿no? Pues muchas veces se habla de la inmigración como una agresión, que este capitalismo global está contra la soberanía de las naciones, contra la cultura de los pueblos de Occidente. O sea, creo que hay que entrar en ese debate de la inmigración con más cuidado. Sí, pero entre los objetivos hay uno relativo a la población que inciden en todo el tema migratorio. Sí, porque es que los pobres siempre se han utilizado como arma arrojadiza. Es que tenemos que hablar de la guerra de los pobres contra los pobres, ¿eh? Y ese es otro tema del que no se habla nunca. Siempre se habla de la guerra de los poderosos contra los débiles, ¿no? Pero tenemos que ver que el sistema siempre provoca una guerra de pobres contra pobres. Y en España, muchos de la gente del precariado ve a los inmigrantes como enemigos, cuando el enemigo no es el inmigrante. Desde mi punto de vista, clarísimamente no lo es. El inmigrante es una víctima de un sistema que le ha echado de su país. Y ha tenido que emigrar, como tuvo que emigrar mi padre, como tuvo que emigrar mí, porque no podía comer en España. No porque quisiera irse de España,
Sí, el precariado, bueno, eso da para... Eso da Otro para debate. más. Es que Venga, se nos otro debate. está Sí, yendo un sí. poco el tiempo y tenemos que acabar, de ir acabando ya. Lo siento porque da para mucho y probablemente esa sea una buena idea. Emma, lo más concisa y rápido posible, o tu pregunta o tu opinión, porque ya digo que se nos está acabando. Cuando quieras, Emma. Sí, yo me he perdido el principio, con lo cual, si lo tenéis grabado, me encantaría poder Está grabado y lo pondremos a tu disposición. Sí, porque me encantaría poder, y sobre todo me encantaría poder compartirlo, porque yo creo que hay gente que debería, o sea, sobre todo gente que están en situaciones de poder difundir, o sea, de poder explicar y tal. O sea, estoy pensando en un primo mío que es sacerdote y que interesa esta historia. Bueno, no, entonces yo quería, efectivamente, o sea, que estamos hablando de por qué confluye tanto los objetivos, digamos, comunistas o neocomunistas o sea, la nueva izquierda con el neocapitalismo. Y yo creo que hay un tema o sea, un concepto de nuevo orden mundial, o sea, que la idea es controlar a la población, o sea, poder decidir entre unos pocos qué hacemos los demás. Entonces, a mí vamos, yo estoy en la universidad y hay un tema que me ha, o sea, que me ha escamado mucho, que es todo el tema de investigación, que ahora mismo solo se está teniendo en cuenta la investigación cuando se atiene a determinadas reglas, digamos, ¿no? Y esas reglas son que haya unas entidades que subvencionen esto, o sea, empresas o proyectos de investigación que por supuesto tienen que cumplir los objetivos 2030 y todos los tópicos de los diferentes objetivos. Y después una cosa que ellos hablan como de valorar sobre todo lo que sea la tecnología disruptiva. O sea, esto yo ya lo he comentado en otra ocasión porque es una verdadera barbaridad. O sea, ahora mismo, por ejemplo, se están presentando, o sea, yo soy arquitecto en el Colegio de Arquitectos, candidaturas que dicen, no, estamos, o sea, planteamos esto disruptivo. O sea, lo de disruptivo, o sea, la finalidad es que no sea, o sea, la no compatibilidad de lo existente con lo nuevo que se plantea. O sea, eso es una barbaridad. O sea, es como el tema del diésel, es como el tema de prohibir determinados cultivos, o sea, o de prohibir la pesca, como me enteré el verano pasado que en Andalucía, por ejemplo, la pesca de costa, o sea, la que hacían los naturales de la zona, está absolutamente prohibido por la Comunidad Europea. O sea, es decir, o sea, una finalidad en la que todo pasa por ellos. O sea, es lo de los 3 6 o las 3 W, o sea, todo lo que no pase por, o sea, esté avalado y potenciado y permitido por este concepto de nuevo orden mundial, no entra y no debe escapar. O sea ese tema de que los agricultores, por ejemplo, tengan que tener esterilizados a sus animales y no puedan tener, o sea, yo qué sé, los pastores no puedan tener crías sus perros de pastor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que no se pueda cultivar directamente, o sea, todo lo que no sean semillas Monsanto, o sea, una finalidad de que todo pasa bajo un control. Y entonces esto de las técnicas disruptivas lo están planteando hasta el límite de que toda tecnología implique que tengas que renovar, o sea, por ejemplo, en tema informático, en tema absolutamente el sistema, o sea, no ser compatible una solución independiente en la que tú decides si inviertes, si no inviertes, o sea, todas las normativas, por ejemplo, de construcción, ahora mismo que se están continuamente sacando nuevas normativas que te obligan a cambiar ascensores, a cambiar no sé qué, a tal, o sea, de una forma artificial innecesaria, ¿no? Entonces eso lleva a la gente a un empobrecimiento absoluto, ¿no? O sea, un poco lo de los chalecos amarillos, que yo no sé quién estaría detrás del tema este, pero que hay un cierto, o sea, un intento de, vamos, yo pongo el ejemplo en arquitectura, dice, siempre llueve sobre pobres y ricos, sobre pecadores y sobre justos, ¿no? Bueno, se están cambiando las pendientes, o sea, de algún modo se está reencauzando
todo lo que pudiera venir de la providencia o de causas ajenas a ellos a unos determinados, o sea, siempre recogen los mismos. Y son estas grandes empresas y estos grandes sistemas, ¿no? Entonces el problema es que eso está llegando, o sea, no es ya el problema de las multinacionales y los hipermercados y tal, eso está llegando, se está potenciando desde la universidad, desde tal, que todo se reconduzca a eso. O sea, que nada escape a ese planteamiento. O sea, no sé si os parece así o no. Yo creo que como tal ha empezado su intervención Carlos, pero él nos lo dirá si es correcto. Sí, bueno, eso es una de las tácticas, hay más, ¿no? Como el fraccionamiento, la disrupción que se está utilizando. O sea, se podría en otro momento decir, bueno, ¿por cuáles son los mecanismos que están utilizando todo este poder para imponer su agenda, ¿no? La Agenda 2030 y otras agendas. La disrupción es una clarísimamente, lo has descrito perfectamente. La disrupción beneficia a los poderosos y arrasa con los pobres. Y siempre el principio de gradualidad que ha defendido la Iglesia es muy importante porque beneficia al débil, beneficia al pobre. Claro, si tú impones la disrupción tecnológica, estás arrasando con el tejido económico de la gente más débil. Y el principio de subsidiariedad de la Iglesia, que defiende la Iglesia, que no es solamente en política, sino que también es en economía, pues habría que aplicarlo, habría que imponerlo de alguna manera, tenerlo como criterio fundamental en economía. No, señor, no se va a meter una tecnología que no pueda ser asimilada. No se puede meter una tecnología que no pueda ser asimilada, cuando además hay otras tecnologías que son relativamente eficaces. El hombre es un ser tecnológico, desde las cavernas. Pero siempre ha ido sustituyendo una tecnología por otra, pero siempre en un proceso de asimilación. Y ahora se nos está imponiendo la dictadura del imperativo tecnológico. Es una dictadura auténtica, que viene desde arriba, vamos. Y evidentemente eso arruina a la gente. Pues muchas gracias a todos. Hay multitud de comentarios en el hilo, en el chat, en el que te dan las gracias, Carlos, por tu intervención, manifiestan lo interesante y desolador en algunos de los comentarios. Yo quería comentar eso de desolador, lo estaba pues, leyendo. Pues Mercedes nos lo dice. Lo que no quería que pasara, sino todo lo contrario. O sea, eso nos tiene que animar, todo esto nos tiene que animar, por eso yo creo que la esperanza era con lo que ha empezado, es la virtud del que lucha, ¿no? Y es posible, o sea, es posible transformar la realidad desde lo pequeño. O sea, cada cosa que nosotros hacemos, como esta tertulia, y otras que cada uno podamos hacer en nuestros sitios, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades de vecinos, en las familias, qué importante es hoy una familia de familias que se pone, eso es importantísimo. No infravaloremos frente a este sistema, invierte mucho en propaganda, ¿eh? O sea, nos está bombardeando con propaganda y la consistencia nuestra está en otro sitio. Está en lo pequeño organizado. Muy bien, pues efectivamente en eso es en lo que nos basamos, en eso es en lo que creemos y este nuestro microcosmos tiene que servir para aprender, para formarnos, para compartir y para aprender, efectivamente. Gracias a todos. Le paso la palabra a José Ramón López Crestar, que despedirá la tertulia y nos hará algún anuncio, supongo. José Ramón. Sencillamente, por cerrar, dar gracias a todos por vuestra presencia. Gracias también anticipadas a quienes asistirán a esta tertulia en diferido, porque la grabación la colgaremos en algún medio. Y a Carlos Gerandi, agradecimiento tan escueto como intenso. Me alberga la sensación, y creo que también a otros, de haber oído expuestos orgánicamente mis propios pensamientos e intuiciones nebulosas. Gracias por ello. Esto no puede quedar aquí. Has tenido la galanura de ofrecerte para continuar y nos permitimos la grosería de corresponder a tu ofrecimiento aceptándolo. Sábelo, Carlos. Totalmente aceptado. Contamos contigo. Por último, avanzar una buena noticia, que tenemos a la vista la participación de Javier Paredes, catedrático de Contemporánea,
y 2 malas noticias, que él no puede venir el sábado y que no tenemos todavía delimitado el tema de su intervención. Lo del tema ya lo delimitaremos. Lo de la fecha es más fácil, que su intervención sea un viernes. Avisados quedáis. Buenas noches. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, de verdad, de nuevo. Un abrazo a todos y ánimo. Gracias. Muchas gracias, ánimo. Gracias, Carlos. Adiós. Adiós a todos. Adiós.